Bien, ya estamos aquí, su servidor José Santos Castañeda, desde Tijuana, México. En esta ocasión, para entrar al tema fascinante del estudio de las Sagradas Escrituras cristianas. En 2 Timoteo 2:15, San Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es muy interesante cuando descubrimos que de todos los apóstoles, Pablo era quien tenía más preparación. Educado por el rabino más famoso de Jerusalén, un rabino llamado Gamaliel, doctor de la ley, y respetado por toda la comunidad hebrea según Hechos 5:34 y 22:3. Saulo de Tarso no solo era un hombre versado en las escrituras e idioma hebreo, sino que una vez que recibió el llamamiento, se retiró por varios años a escudriñar y reinterpretar las escrituras del antiguo pacto. Después regresa a Jerusalén y con mucha humildad pone a disposición de los apóstoles lo que él había entendido y pudo constatar que, aunque había sido un autoaprendizaje revelacional, un trato directo con Dios, no contradecía lo que había recibido los otros apóstoles que habían andado con él, con Jesús. Dice en Gálatas 2:2, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Así que el sabio, el escritor más profundo del Nuevo Testamento, el gran apóstol de los gentiles, era suficientemente sensible, suficientemente humilde para comparar lo que él creía con otros correligionarios, con otros que creían como él, aunque eran personas con menos formación teológica, con menos formación académica, pero que habían sido formados a los pies de Jesús. Esto contrasta pues con algunos, entre comillas, eruditos, que no aceptan opinión de nadie contraria a sus ideas. Se enojan, se molestan si alguien les contradice. Se asumen como que tienen la revelación plus ultra de la divinidad y solo ellos tienen la razón, y si alguien piensa diferente está equivocado. La oportunidad de interpretar las escrituras, el privilegio, también nos da la responsabilidad de entender que no somos los únicos que tenemos capacidad o inteligencia para hacerlo, para interpretarla. En la carta segunda del apóstol Pedro, en el capítulo 3, 15 y 16, dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Bueno, aquí ya nos menciona pues que se puede creer que está uno en lo correcto y estar equivocado por ser inconstante, indocto y torcer las escrituras. ¿Por qué es importante esta nota? Porque la lectura equivocada o descuidada de los principios escriturales puede terminar en errores lamentables y vergonzosos que ponen en evidencia la falta de conocimiento, o puedan convertirse en falsas enseñanzas que trastornen la vida de quienes sean nuestros seguidores. De ahí la responsabilidad de saber que enseñamos lo que entendemos y no que enseñamos lo que no entendemos. No solo debemos de decir lo que otros dicen, sino asegurarnos si eso que oímos que otros dicen es lo correcto. Hay una pues responsabilidad de poner atención al contenido de la interpretación que otros hacen por nosotros. Uno debe aproximarse a las Sagradas Escrituras con sumo cuidado y debe tratarla con respeto, ya que su complejidad es muy evidente. Más de 40 escritores con diversos trasfondos. Hubo reyes, jueces, poetas, profetas, sacerdotes, campesinos, pescadores, rabinos, médicos, etc. Hay una línea de tiempo entre los autores que van desde el patriarca Job, contemporáneo o anterior a Abraham, hasta el apóstol Juan.
desde Job hasta el anciano Juan pueden ser alrededor de 2000 años, sin contar la tradición oral o escrita que hayamos desconocido desde el Génesis, desde la creación. Así de que estamos hablando de un periodo bastante largo. También hay diferentes condiciones históricas de guerra y paz, victoria y derrota del pueblo de Dios, prosperidad y miseria, avivamiento y apostasía. Es escrita en contextos geográficos como el centro de Asia, desierto de Arabia, desierto de Judea, la ciudad de Jerusalén, Babilonia y Persia. O sea, diferentes contextos geográficos que traen variantes. También hay diferentes aspectos temáticos que cubren todo lo relacionado a la vida humana. Dios y el hombre, el bien y el mal, el mundo natural y el sobrenatural, el tiempo y la eternidad, la caída y la redención, el pecado y el arrepentimiento, la obediencia y la desobediencia, la ley y la gracia, la libertad y la esclavitud. Todo tratado en una diversidad de formas de lenguaje, símbolos y expresiones enmarcados por sus usos y sus costumbres. Estamos hablando pues de historias, enseñanzas y formas de vida relacionadas con un pueblo distinto y distante. Podemos además agregar el hecho de que esa revelación escrita nos llegó a través de un segundo o tercer idioma. Corremos pues el riesgo de leer desde una perspectiva propia y muchas veces diferente, creyendo que entendemos sin entender. Por otra parte, nos tranquiliza recordar que los temas relevantes son claramente identificables en esta revelación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aunque hay algunos aspectos complejos, como Pedro mismo lo reconoce en la interpretación de las Escrituras, aún así, la parte fundamental de la revelación que da certidumbre al camino que caminamos es identificable plenamente en las Sagradas Escrituras. Con al menos 7 aspectos yo mencionaría, de manera enunciativa, no limitativa. La revelación del Dios único en medio de un pueblo politeísta que creía en muchos dioses, irrumpe en la revelación de las Escrituras y del pueblo hebreo la revelación del Dios único. Allí se nos narra también en las Escrituras el origen de la humanidad, la caída de la humanidad y también la manera en que Dios en esa primera etapa de la vida hace una restauración y una incorporación de la humanidad en un nuevo tracto o pacto con el mundo y con todos los aspectos pre- y postdiluvianos. El tercero es el plan redentor de la humanidad a través de un Salvador. Está claramente definido quién es el Salvador, cómo efectuó el plan de redención y quiénes pueden recibirlo y cómo pueden recibirlo. Y qué reciben, qué acto transformador reciben en esa conversión. Está claramente identificable en las Escrituras. También, en cuarto lugar, están los aspectos principales de la comunión con el Padre Celestial. O sea, dice allí cómo podemos tener relación con el Padre Celestial. En quinto lugar, el plan futuro para el Israel nacional y la Iglesia están plenamente desarrollados en la revelación tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. En sexto lugar, la naturaleza y misión de la Iglesia se definen en ese primer siglo. Ahí está en la Escritura qué es la Iglesia, para qué es la Iglesia, quién es el Señor de la Iglesia, cuál es la misión de la Iglesia y cuál es el destino final de la Iglesia. Y en séptimo lugar también está la certeza de que Dios tiene la última palabra en todas las cosas, o sea, el plan profético de Dios para la eternidad. Por tanto, pues, nos acercamos a la Biblia recordando que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, según le recuerda Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y toda es útil para 4 cosas: enseñar a caminar el camino de Dios,
a redarguir a las personas para que se reencaucen en el camino de Dios. O sea, redarguir significa ser tocados por una convicción. Y tercero, para que esa convicción se vuelva una acción correctiva. Y cuatro, para instruirnos en la justicia de Dios. Y aquí en la justicia el tema, la palabra, el concepto es muy amplio. No solo la justicia redentora, sino la justicia en todos los ámbitos de la vida material y espiritual. El Señor nos entregó esa revelación escrita. Son pensamientos e ideas convertidas en palabras, con significados específicos, que en la mayoría de los casos podemos entender sin dificultad. O sea, hasta un niño puede entender a los aspectos fundamentales de la Sagrada Escritura sin sentir que estoy exagerando. O sea, yo tenía 12 años cuando empecé a leer la Biblia y pude entender el plan de salvación a mis 12 años. Entonces, el tema aquí de hacer un estudio hermenéutico en cuanto a metodología, el de ofrecer algunos recursos hermenéuticos, el de analizar algunos pasajes hermenéuticamente, no será sino solamente poner sobre la mesa algunos bocadillos y sobre la mente algunas ideas de la importancia de la interpretación bíblica para no ser ligeros en la lectura de la palabra de Dios. Pero que recordemos que la gran cantidad de la revelación escrita es comprensible con un mínimo de inteligencia y la guianza del Espíritu Santo. Y que las cosas complejas no son determinantes para el plan de redención. Y hay un error común, que es fijarse tanto en la mancha negra que olvidarse de todo lo blanco. Fijarse tanto en los pasajes completos que en los pocos pasajes complejos que olvidamos todos los pasajes que son explícitos. Nos preocupamos por lo que no entendemos de las Escrituras, pero ni siquiera practicamos lo que sí entendemos. Entonces creo que hay cierta exageración en esta parte. La charla que tendremos esta semana debe darnos certeza que lo recibido en el texto de manera explícita es suficiente para entender y recibir el plan de salvación previsto para nuestras vidas. No se espante, por favor, con los discursos flamígeros y alarmistas de personas de mente obstusa que tratan de menospreciar y denostar todo lo que usted tiene en su vida cristiana, solo porque no se ajusta a sus particulares criterios de interpretación. Es catastrófico que personas que viven su fe en Cristo de una manera sencilla y llena de gozo terminen llenos de temor por no cumplir las 1001 reglas de lenguaje y práctica que les son impuestas para que, según ellos, puedan tener contento al Señor, al Dios Todopoderoso, al Eterno. En lo particular no estoy preocupado porque ustedes aprendan todas las verdades ocultas en la palabra sagrada, porque a fin de cuentas no estoy muy seguro qué tan relevante es eso para su vida diaria. Me preocupa únicamente que una manera inadecuada en el tratamiento del texto produzca una interpretación falsa, que le aleje de una doctrina fundamental que afecte su visión del plan de salvación para su vida. Ojo, repito, todo lo que usted puede leer es suficiente para que entienda el plan de salvación y no necesita que nadie más lo oriente cómo llegar a la vida eterna. Ahí está muy claramente eso. Más bien me preocupa que por leer pasajes que no entienda, termine desviándose. O sea, por querer entender lo que no puede entender, termine desviándose del plan sencillo de salvación y termine queriendo vivir una vida de salvación por obra o queriendo vivir una vida de gracia extrema. Aquí es oportuno recordar la experiencia del apóstol Pablo con sus discípulos en Galacia, cuando les dice en Gálatas 1:6, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Verso 7. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. ¿Por qué es pues para mí importante que ustedes tengan una información básica hermenéutica? Porque entonces no será tan fácil que cualquiera venga y los confunda.
porque yo conozco cristianos muy buenos cristianos, fieles servidores de Cristo, que llegó un adventista y los confundió y se fueron tras el sábado. Otros muy buenos cristianos, que llegó un mormón y se los llevó tras el evangelio mormón. Y llegó otro con otro buen cristiano pentecostal, buen cristiano presbiteriano, y le habló del evangelio del reino de los testigos de Jehová, y se los lleva también para allá. Y así sucesivamente, ¿no? Eran bautizados en 3 nombres y les dicen que no puede ser salvo así, si no es en un solo nombre, etcétera, etcétera. Y yo no tengo ningún problema con los testigos, con los mormones, con los adventistas, con los unitarios. Si nacieron en ese contexto, crecieron en ese contexto y quieren vivir en ese contexto y no quieren salir de ese contexto, esa es su decisión. Sí me sorprende que mis amados hermanos, sobre todo pentecostales, llenos del Espíritu Santo, con mucha facilidad, se involucren en doctrinas que ni siquiera entienden, por falta de el conocimiento de lo que creen. No porque estén mal en lo que creen, sino porque no saben por qué lo creen, ni tienen argumentos para sostener lo que creen. Entonces, por eso es importante este espacio de instrucción teológica, porque entramos al debate de ideas, al análisis, y entonces crecemos, si no le afecta, claro, en avanzar en este camino. Les deseo lo mejor pues en este proceso que tengamos, y más adelante compartiré algunos audios más ya en el tema. Bueno, pues seguimos con este tema apasionante de la exégesis o hermenéutica bíblica, y nos va a ayudar mucho a entender la importancia de el estudio correcto de las Escrituras. ¿Quién determina pues lo que es correcto y lo que no es correcto? ¿Cómo sabemos que nosotros estamos en una forma adecuada acercándonos al texto bíblico? Es importante realmente la hermenéutica, la exégesis, la teología, la escatología y tantas cosas. No basta simplemente con acercarse a la Biblia y leerla con un espíritu dispuesto. ¿Acaso no es la mayoría de lo que está escrito en la Biblia comprensible? Claro que es comprensible. Se puede ser salvo con la lectura de la Escritura, en los pasajes que hablan de la salvación, la conversión, la vida cristiana. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué tanto lío con esto de la hermenéutica y la exégesis y todo este tema? Pues la interpretación de las Escrituras para algunos es algo que no es necesario, simplemente hay que leer la Biblia y lo que leemos ya es suficiente. No necesitamos hacer ninguna exégesis, ningún estudio complicado, solamente lee la Biblia y haz lo que dice. Y dicen, yo estoy en la verdad porque yo leo la Biblia y se acabó. Y eso de las interpretaciones a mí no me importa. La verdad es que todos interpretamos la Biblia. Al leer, todos lo hacemos. Leemos un pasaje bíblico y consciente o inconscientemente hacemos una reflexión de lo que dice. Esa lectura puede darnos respuestas que necesitábamos, a dudas que teníamos, a preguntas que nos hacíamos, y al leer el texto parece que el texto nos habla y nos dice qué hacer, o nos da aliento espiritual algún pasaje cuando estamos tristes, decaídos o confundidos, o descanso emocional cuando leemos las palabras de Jesús que habla de que hallaremos descanso para nuestras almas. Podemos también encontrar alguna norma ética o de vida o principio espiritual que nos ayuda a caminar por el mundo. En ocasiones, como digo, sentimos que Dios nos habla y nos dice qué hacer en momentos muy precisos. En la mayoría de los casos así es. Y decimos que nos deleitamos en su palabra maravillosamente. O sea, en términos generales, todos nosotros disfrutamos la palabra de Dios cuando la leemos sin muchas complicaciones. Sin embargo, podemos observar que existe un mundo de variantes interpretativos sobre la misma Biblia. Cada grupo de personas que tiene una doctrina diferente a los demás o que desarrolla prácticas culticas diferentes, dice que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Cada grupo que se distingue de otro dice que tiene la verdad y que los demás están equivocados.
El problema es que cada uno de ellos, si les preguntamos, va a decir lo mismo, que son los demás los que están equivocados, y cada uno trae su Biblia bajo el brazo. Entonces, ¿quién está mal? Pues nosotros decimos, pues ellos están mal, nosotros estamos bien. Pero ¿cómo lo saben? ¿Pueden demostrarlo? Ellos también tienen la Biblia y la leen. Curiosamente, la mayoría de las doctrinas y prácticas de todos los grupos llamados cristianos apoyan sus criterios en pasajes de la Biblia, aunque usted no lo crea. Entonces, si todos se apoyan en la Biblia, el punto no es lo que está escrito, porque lo que está escrito es la verdad de Dios, sino cómo nos acercamos al texto y cómo concluimos esas enseñanzas que unos consideran bíblicas y otros antibíblicas o extrabíblicas. Entonces, ¿cómo saber quién está en la verdad? Porque si se basan en un texto bíblico o en algunos textos bíblicos para fundamentar su doctrina, ¿qué verdad tiene esa conclusión? ¿Ellos están bien y nosotros mal, o ellos están mal y nosotros bien? ¿Cómo saberlo? Comentémoslo enseguida. 5. Un ejemplo al respecto, quiero tomarlo con la debida reserva. Un ejemplo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, SUD, como ellos se abrevian, o mormones, como son conocidos por la mayoría. Ellos tienen una doctrina muy singular que a mí me llama la atención. Creen, como nosotros, en la vida después de la muerte. Y que después de muertos los seres humanos pueden ser, con cierta lógica, ellos consideran que todos al morir descubren que la salvación eterna solo puede ser por creer en Jesús y ser bautizados, como dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el que muere cree porque está viendo ya la situación allá, pero ya no puede ser bautizado porque no tiene cuerpo. Como el rico en la historia de Lázaro, de Lucas 16, donde él cree, pero ya no puede ser bautizado. Entonces ellos descubrieron una puerta para solucionar este problema, donde los seres humanos puedan ser alcanzados por el Evangelio mormón. ¿Dónde lo encontraron? Pues en la Biblia. En la Biblia lo encontraron, aunque usted no lo crea. 1 Corintios 15:29, primera a los Corintios 15:29, en la versión Reina Valera 60 dice: de otro modo, en el gran capítulo de la resurrección, que es el capítulo 15, dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? En la Nueva Versión Internacional se lee: si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Y si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica se lee: si fuera de otra manera, ¿qué alcanzarán los que se sumergen por los muertos? Si los muertos no son realmente resucitados, ¿por qué se sumerge la gente por ellos? Entonces, aquí está ya el meollo. Tienen una base bíblica. Todas las verdades que extraemos de la Biblia, todas las verdades que nosotros predicamos deben de tener una base bíblica. Por eso es una verdad. Pero ¿cuántos errores están basados en la Biblia? ¿Qué hace la diferencia entre que sea una verdad y que sea una mentira, o un error interpretativo, o hasta una herejía? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, la diferencia en primer lugar la hace el que uno pueda ya acercarse a la Escritura con una idea preconcebida en la cabeza. O sea, uno ya está buscando lo que quiere encontrar, y cuando encuentra algo, pues lo interpreta de acuerdo a esa manera que está pensando. La otra es cuando se acerca y hace un tratamiento del texto de una manera inadecuada.
Ah, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que ellos sacan esta conclusión? Bueno, yo diría que toda doctrina bíblica, porque en este caso el bautismo por los muertos es una doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tanto así que se han dedicado en el mundo a establecer el más grande registro que jamás se haya compilado acerca de las defunciones. Si usted quiere conocer su árbol genealógico, acérquese a un mormón que tenga acceso y clave a su base de datos y usted podrá descubrir todo su árbol genealógico, todos los que han muerto de su familia hasta atrás, puede irse muy lejos, porque ellos están haciendo de todos los cementerios, de todos los panteones civiles y religiosos, están haciendo un registro. Es muy interesante. ¿Por qué lo hacen así? Porque ellos consideran que usted, si es un mormón y está bautizado en la iglesia mormona y su abuelo murió sin Cristo, ahora su abuelo cree en Cristo pero no tiene cuerpo para ser bautizado, entonces usted, bajo el nombre de su abuelo, usted es bautizado por un ministro mormón y ese bautismo se lo da a su abuelo. Entonces, en ese momento que usted se bautiza por su abuelo, usted se está bautizando por los muertos para que ellos sean salvos, de acuerdo a esta cita de 1 Corintios 15:29. De esta manera, los mormones no solo tienen registro de salvos vivos, sino también de salvos muertos, de personas que están yéndose de ese lugar del sueño de la muerte, se están yendo hacia allá, ¿no? Hacia qué lado, pues después de la muerte, ellos están yendo hacia allá, hacia la vida eterna, hacia la promesa, puesto que alguien se bautizó por ellos. Ahora, si nos acercamos al texto y establecemos una doctrina es la cúspide de una base escritural suficientemente bien fundamentada. Tal vez, si usted quisiera visualizarlo, le recomendaría que viera una pirámide. Que viera una pirámide. Si usted ve una pirámide, entre más extendida esté la base, más alta está la punta. Es una punta, pero su base es sumamente extensa. Crece la base, crece la altura de la punta. Entre más importancia le demos a una doctrina, más alta más ancha, más amplia, más extendida debe de estar la base. Ahora, ¿en cuántos textos de la Biblia se basa la doctrina del bautismo de los muertos? ¿Cuántos versículos encontramos en la Biblia? Bueno, curiosamente, que yo sepa, solo existe uno. Este de 1 Corintios 15:29. Ahora, tome esa misma pirámide y póngala invertida, al revés. Así está la doctrina del bautismo por los muertos en la iglesia mormona. Una muy extensa práctica doctrinal basada en un solo texto bíblico. Ya de entrada eso es alarmante, muy alarmante, que alguien pueda tener una convicción tan fuerte y lo crea a pie juntillas, una práctica religiosa, una práctica espiritual, algo que tiene que ver incluso con la redención y el plan de la salvación, esté basado solo en un solo versículo bíblico. Ahora, ese versículo bíblico pues, tendría que ser muy contundente para que sea suficiente para sostener semejante doctrina. Entonces, ¿cómo nos aproximamos al texto para averiguarlo? Bueno, pues regresemos a él y hagamos una lectura simple de él. Dice Pablo, está hablando Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿A quién está hablando? A la iglesia de Corinto. Y dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? El primer aspecto que tenemos que considerar aquí, y lo hago en el siguiente audio, 6. Es la manera en que nosotros pues nos acercamos al texto. Decía, repito, 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es la del contexto. ¿A qué se refiere 1 Corintios 15? Bueno, se refiere al tema de la resurrección.
de que todo el argumento del capítulo 15 es a favor de que existe la resurrección de muertos, que la vida no se acaba cuando se acaba la vida biológica, que la vida existe después de la muerte, que Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, recordemos que el tema central de 1 Corintios 15 no es el bautismo por los muertos, ni el establecimiento de una doctrina en relación al bautismo, sino el de la doctrina de la resurrección. Eso es lo primero que tenemos que establecer. El capítulo 15 habla de la doctrina de la resurrección. El segundo aspecto que tenemos que considerar es si lo que está diciendo allí es para establecer una doctrina nueva sobre el bautismo por los muertos, o lo está usando solamente como un argumento extendido. O sea, hay una serie de argumentos y entre ellos se incluye este argumento. Lo que sí es un hecho y que el texto lo evidencia es que en su época personas se bautizaban por los muertos. Ahora, ¿quiénes se bautizaban por los muertos? O sea, establecemos un hecho por lo que dice Pablo. En la época de Pablo había gente que se bautizaba por los muertos. Ahora, tenemos que preguntarle al texto. Y el texto nos va a decir lo que está explícito y lo que está implícito. Pero no le pidamos que nos diga lo que no está allí. Por ejemplo, ¿quiénes se bautizaban por los muertos? La Biblia no lo dice, el texto no lo dice. No dice si eran cristianos o era una secta no cristiana o una secta judía o alguna otra secta. Lo único que establece el texto es que había personas que creían en la resurrección y se bautizaban por los muertos. Ahora, aplicándole la primera, la segunda y la tercera persona. ¿Dónde encontramos la primera persona? En Pablo, el que está hablando. Yo. La segunda persona en el tú. ¿Quiénes son el tú? Los corintios. Entonces, si lo abordamos desde la primera persona, diría, entonces, si la resurrección no existe, ¿qué hago yo que me bautizo por los muertos? Si lo abordamos desde la segunda persona, refiriéndome a los corintios, yo les diría, si la resurrección no existe, entonces, ¿por qué ustedes se bautizan por los muertos? Entonces, estoy haciendo un análisis del texto sin entrar al tema del griego, sin entrar al tema de otros idiomas más que el castellano. O sea, los recursos que usted tiene para hacer el análisis. Usted como Juan Pérez, como Juanita, como Pedro, que no tiene más recursos que su sentido común y un acercamiento textual, gramatical, literal para interpretar el texto. Desde ese ángulo lo estoy yo abordando para que ustedes puedan hacer ese ejercicio razonablemente saludable. Entonces, el texto no se aborda desde la primera persona ni desde la segunda persona, se aborda desde la tercera persona. De otro modo, ¿qué harán los que? No yo, no ustedes, sino terceras personas que se bautizan por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué sé? Entonces está hablando de terceras personas. No pareciera indicar ni al grupo principal al que él se dirige, ni una práctica que él tuviera. El texto no da esa evidencia. No, uno puede creer que existe esa posibilidad, pero el texto no da esa evidencia. En el caso de la internacional, dice, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? ¿Por qué se bautizan ellos por los muertos? O sea, aclara la internacional que está hablando de terceras personas. Incluso la Kadosh israelita mesiánica dice, ¿qué alcanzan los que se sumergen por los muertos? ¿Por qué se sumerge la gente por ellos? Y habla de la gente en un término no cercano a Pablo, ni siquiera a los mismos corintios. Entonces, ¿qué concluyo yo con esto? Que el texto no me da una evidencia ni siquiera elemental para yo creer que aquí se está estableciendo una doctrina a favor de la salvación de los muertos, bautizándose a alguien por ellos. El texto no soporta semejante interpretación, no la soporta. Quien lo cree está teniendo una convicción demasiado frágil, demasiado peligrosa.
7. Como apunté anteriormente, la mayoría de los pasajes bíblicos son de interpretación clara. Sin embargo, una equivocación en la interpretación o la sobredimensión de la importancia de un pasaje puede llevar a conclusiones que producen, y lo digo entre comillas, verdades muy cuestionables. ¿Usted qué opina al respecto? Entonces no se trata de ser un doctor en hermenéutica y exégesis, ni ser un epicúreo, un estoico, broma, sino de tratar con respeto el texto bíblico, y no hacerle decir lo que a nosotros nos plazca. He escuchado exponentes en otros espacios que dicen con un tono imperativo y de autosuficiencia que lo que ellos dicen es la verdad y que la sostendrán. Les guste a los demás o no les guste, porque esa es la verdad de Dios, es la palabra de Dios, y el que se mete con ellos se mete con Dios. Y de un plumazo descalifican a todos los demás y se ponen en la cúspide de la revelación plus ultra que el Dios exclusivo que ellos tienen les entregó, en la montaña de su propio Sinaí. Pero ¿quién es dueño de la verdad? Yo me pregunto, ¿cuándo la compraron? Porque según yo entiendo, la verdad no la tiene ningún ser humano. Pablo menciona en Romanos 3:4, si ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Y esto no significa pues que todos los hombres somos mentirosos y que solo Dios es verdadero, sino que nosotros tenemos la verdad en la medida que está basado en la verdad de Dios. Eso es lo que quiere decir. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, no significa que no podamos confiar en la gente. Pues estamos mal si no confiamos en los demás. Hay gente que no confía en nadie porque lee ese texto de esa manera. Sino a lo que se refiere es que nuestra confianza final, nuestra confianza principal está en Dios. En Dios. Él es nuestro sostén. Por eso, aunque nos fallen los demás, sabemos que mientras Dios no nos falle, no tenemos por qué derrotarnos si Dios es fiel. Quien dice que tiene la verdad debe de ser capaz de demostrarlo. Debe de ofrecer argumentos escriturales y no solo decir, pues esta es la verdad y tengo suficientes argumentos para demostrarlo, pero nunca los demuestra. Tiene que tener argumentos escriturales, espirituales o racionales o históricos o hermenéuticos, qué sé yo, pero sobre todo escriturales en este contexto, donde se sostiene que sus conclusiones están apegados a la verdad de Dios. No es porque Él lo diga, ni siquiera porque lo crean muchos, sino porque está soportado por la verdad de Dios. Así que en esta charla no pretendo convertirlos en expertos, porque yo mismo no lo soy. Solo espero ayudarles a desarrollar una actitud y manera lo más propia posible de acercarnos a la interpretación del texto leído de una forma que usted se proteja de caer en conclusiones adelantadas o erróneas. Mi deseo es que ustedes desarrollen capacidad para entender el sentido del texto bíblico y su significado. Que una vez que ustedes entienden que su postura es correcta, sean capaces de defenderla sobre cuestiones claves que ustedes ya saben, han entendido, y que puedan ustedes sostener sus puntos de vista con argumentos bíblicos y no solo con decir, pues es lo que yo creo y es lo que me enseñaron y es que así me lo enseñaron y así lo creo y de allí no me muevo. Bueno, pues está bien si está bien, pero está mal si está mal. Entonces sí es importante que usted sostenga lo que cree con argumentos con los cuales traiga más convicción, porque usted transmite lo que dice que es correcto. Y si no lo es, entonces usted está transmitiendo las mismas equivocaciones. Debe uno de ser capaz de discernir presuposiciones interpretativas de las enseñanzas y predicaciones que escuche o de los libros que lee. Yo escucho un predicador y ya más o menos entiendo por qué lado va. Puedo entender su trasfondo.
escucho un comentario aquí en este WhatsApp o la enseñanza de uno de mis compañeros y entiendo más o menos cuál es su doctrina general, entiendo más o menos cuáles son sus fuentes de soporte teológico, entiendo más o menos de dónde viene, dónde está y a dónde va. Lo puedo entender, ¿por qué? Porque las señales están explícitas e implícitas en lo que está diciendo. Igual pueden decirlo de mí, quienes escuchen lo que yo enseño, inmediatamente van a entender que yo soy una persona que tiene ciertas características doctrinales y ciertas prácticas propias del entorno en el que yo me desarrollé y en el cual he desarrollado toda mi teología y de la cual me siento yo muy confiado y muy seguro en la medida que voy avanzando, con algunas modificaciones sobre la marcha en base a fallas de interpretación que he encontrado dentro del contexto de nuestra propia teología. O sea, de nuestra manera de hacer teología o de las cosas que tratamos como doctrina sin serlo. Lo importante pues es que puedan ser capaces de identificar, analizar y rectificar debilidades en sus propias creencias tradicionales que no tengan por supuesto soporte bíblico. Muy buenas tardes, buenos días desde Tijuana, buenas tardes donde ustedes se encuentren. Con estos 4 audios hoy hago un avance del tema que estoy desarrollando. Espero que pueda serles de utilidad. Más tarde enviaré otros, pero esto se los dejo para que ya los vayan procesando, vayan desarrollando opiniones, criterios, preguntas y podamos avanzar en esto. Espero que les sea útil el tratamiento hermenéutico del pasaje que les doy como análisis, como ejemplo y también pues algunas ideas que estoy compartiendo muy básicas que espero que les sean de bendición. Cualquier duda o pregunta particular, ya saben que pueden particularmente enviarlo a mi WhatsApp. Cualquier comentario siempre lo agradeceré y estoy a sus órdenes. Un abrazo cariñoso desde esta hermosa y fresca ciudad de Tijuana, en el norte de México, en la frontera con San Diego, Estados Unidos, aquí en Tijuana, donde empieza mi patria. Audio 8. Continuando con el ejercicio de la manera en que debemos de acercarnos al texto, quisiera darles un segundo ejemplo. En este caso, diferente al anterior en el sentido de que el texto anterior de 1 Corintios 15, 29 fue para descubrir un error de nuestra perspectiva y de análisis textual de los mormones. Pero pudiera ser que también en casa se cuezan habas. O sea, errores dentro del contexto de la iglesia evangélica, particularmente de la pentecostal. Voy a recurrir a un texto del Antiguo Testamento, un pasaje en 2 de Reyes 2, en 1 en adelante. Me centraré básicamente del 1 al 15 para darles un ejemplo de la manera en que podemos acercarnos al texto y qué tan acertados o desacertados somos al interpretar las escrituras. Más que un juicio sobre quienes tienen una postura, es un análisis del texto, independientemente de lo que cada quien crea. En este caso lo voy a sacar a colación porque hace muchos años, en mis años mozos de ministerio, cuando había un fuego, bueno, el fuego existe todavía, pero un anhelo de ser usado espiritualmente de una manera poderosa. Yo leía el avivamiento de Azusa en Los Ángeles a principios del siglo XIX y me fascinaba al estudiar lo que pasaba ahí. Cuando vino el avivamiento de Toronto, del aeropuerto de Toronto, Canadá, también me imaginaba lo bueno que podía haber allí y las deficiencias también que pudiera haber. Luego vino el avivamiento de Pensacola en Florida, en Estados Unidos. Ahí sí tuve la oportunidad de asistir, de estar 3 días en ese avivamiento de Pensacola a finales del siglo pasado y ver algunas cosas extraordinarias allí que nadie me contó, que yo las vi, las viví y las experimenté de una manera extraordinaria. Y lo que llamamos la unción del Espíritu Santo, moverse poderosamente en el lugar. Incluso cuando yo regresé, traía un impacto espiritual extraordinario en los momentos de ministración, sobre todo de contacto directo. Pero bueno, regresemos al texto.
Lo comento porque en aquella época yo leí un libro de Benny Hinn sobre la unción. Y lo leí, me lo bebí, me lo comí, lo disfruté y me motivó mucho a buscar de Dios. Básicamente cuando él habla de la unción, habla de 3 tipos de unción. La unción del leproso para ser limpio o para dar testimonio de que ha sido limpio. La unción del sacerdote y la unción del rey. Y luego en un proceso de comparación afirma que todos nosotros recibimos en primer lugar la unción del leproso cuando fuimos perdonados de nuestros pecados y ungidos por el Espíritu Santo para salvación. Luego la unción del sacerdote cuando nos entronizamos en el servicio a Dios, cuando nos colocamos en el ministerio de servicio a Dios. Y luego la unción del rey para en una posición de autoridad, de privilegio y de gobierno. Entonces, la descripción es fascinante, alucinante, sublime, motivadora y todo lo que usted quiera. Ahora, sin quitar los elementos espirituales que alguien pueda recibir con este tipo de criterios, yo no voy a cuestionar eso. Yo solamente preguntaría o haría un análisis racional del texto, literal del texto, y yo preguntaría, ¿acaso el leproso, después de recibir la primera unción, era ordenado sacerdote y recibía la segunda unción? Y después de estar un tiempo como sacerdote, aquel leproso, ya hecho sacerdote, pasaba a ser rey. Pues obviamente no es así, o sea, esas 3 cosas que Benny Hinn ve espiritualmente, históricamente no sucedían en los personajes bíblicos. Por otro lado, hasta donde yo entiendo, los sacerdotes, quien era ungido como tal, era el sumo sacerdote Aarón. Aarón era ungido para la función de sacerdote líder o sumo sacerdote. Eso no significa que todos los sacerdotes tenían que ser ungidos. Se los dejo de tarea para que alguien lo busque y se encuentra que todos eran ungidos, pues que suave. Y lo tercero, pues que el rey sí era ungido o consagrado para la función del rey, pero previamente era elegido como rey y solo era sancionado como tal, con la unción. O sea, en el caso del sacerdote, era ungido como sumo sacerdote porque era de la tribu de Leví, o sea, tenía una comisión ya determinada y era de la genealogía de Aarón, de la familia levítica de Aarón. En el caso del rey, pues igualmente tenía que ser descendiente de David. Entonces había un precondicionamiento, no era como que así nada más y ya estuvo. Ya tienes las 3 unciones. Ahora, en el caso del pasaje de Segundo de Reyes, de allí emana una enseñanza que se ha desarrollado mucho en el mundo pentecostal y es el de la doble unción. Cuando alguien ora por ti y te dice, recibe una doble unción del Espíritu. Y el Señor te da esta doble unción y te pone las manos y te sopla o te tumba y te caes. Ya cuando te levantas ya tienes una doble unción. Ahora, ¿eso de dónde sale? ¿De dónde sale la idea de la doble unción? Bueno, de este pasaje. De ningún otro, sino de este pasaje. Yo no encuentro otro pasaje que hable del tema de una doble porción del Espíritu. Sino nada más, Segundo de Reyes 2, 1 al 15. Entonces, tan importante evento que tanto impacta a los cristianos y con tanto anhelo buscan la unción. Perdón, entonces vamos a hacer un análisis al texto para ver qué encontramos. Mis estimados, les envío estos 3 audios para continuar con el tema de cómo nos acercamos al texto, qué tipo de preguntas tenemos que hacer al texto y cómo debemos de enfocarnos en los aspectos preponderantes de la naturaleza del texto. Espero que les sea de utilidad y más tarde, si Dios me lo permite, agregaré otros. Si no, pues sería hasta mañana. Pero por lo pronto es un placer compartir con ustedes hoy. Dios les bendiga. Bueno, 2 cosas se hace necesario establecer para determinar nuestra manera de acercarnos al texto. O sea, hay 2 aspectos que considerar que determinan la forma en que miramos la Escritura, la forma en que enfocamos lo que entendemos de la Escritura, o sea, que guían
que impulsan nuestra manera de creer de una forma o de otra. Nos condicionan para leer la Biblia. Uno de ellos es qué postura tenemos en cuanto a la autoridad o la inspiración de las Sagradas Escrituras. No podemos avanzar en ningún tipo de análisis textual esperando encontrar la verdad sin primero preguntarnos qué es lo que creemos sobre la credibilidad del texto. Eso que estamos estudiando. ¿Cuál es nuestro criterio sobre la inspiración de la Escritura y sobre la fidelidad de la traducción a nuestro idioma? Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para guiarnos en justicia. Creemos que no todo lo que está allí es correcto en cuanto que hay historias malas, pero el registro de lo bueno y de lo malo que aparece en la Biblia es un registro inspirado. O sea, por alguna razón Dios quiso que apareciera allí las palabras mentirosas del diablo, aparecieran las trampas o los engaños, los pecados, todas las cosas malas que aparecen en la Biblia, que no se hicieron por inspiración divina, las acciones, pero el registro de esas acciones en la Escritura es por inspiración divina. A eso le llamamos la inerrancia de las Escrituras. O sea, que las Escrituras en su mensaje original fueron entregadas sin error de parte de Dios, pero eso sí, transmitidas en un contexto, en un lenguaje y en unas características relacionadas con lo humano, con lo limitado, con lo falible. Pero la revelación es infalible, es perfecta, es exacta. Eso es lo primero que nosotros debemos de considerar, si creemos o no en la inspiración plenaria de las Escrituras. La segunda es si tenemos una traducción confiable de la Escritura, en el caso de los cristianos no católicos, en relación a la traducción primera al castellano, en el caso de los latinoamericanos o hispanohablantes, la Biblia castellana, la Biblia del Oso del principio del siglo XVI, y sus posteriores adecuaciones o revisiones de 1909, 1960 y las versiones posteriores a las 60. La Reina Valera 1960 se llama Reina Valera no porque hubo una reina que se apellidara Valera, sino porque fueron dos traductores, un traductor y un revisor, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos ex sacerdotes católicos que se convirtieron al protestantismo y hacen su traducción de la Biblia. Entonces, ¿qué tan confiable es esa traducción? ¿Es suficientemente clara en su contenido textual para llevarnos a la eternidad, para tener una correcta relación con Dios? ¿Contiene errores gramaticales o de traducción suficientemente graves como para desviarnos de la fe fundamental? Esas son dos preguntas que tenemos que hacer. En mi caso, yo respondería a esas dos preguntas diciendo que creo en la inspiración plenaria de las Escrituras, que todo fue escrito por inspiración del Espíritu Santo a hombres santos, a hombres de Dios, y que esos más de 40 o alrededor de 40 escritores escribieron en una época de casi 2000 años bajo una iluminación, una dirección, una revelación en la cual nos entrega un texto original confiable, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Creemos en eso. Segundo, si la traducción que tenemos nosotros, que usa regularmente la iglesia protestante y la iglesia evangélica, que es la Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, la Reina Valera, si esa es una traducción confiable. Mi respuesta es sí. Creo que puede tener limitaciones de traducción, puede tener algunos errores, pero errores en aspectos muy secundarios que nada tiene que ver con lo fundamental del Evangelio. 12. Si nosotros no creemos en inspiración plenaria,
Entonces vamos a interpretar lo que leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, como historias místicas y míticas. Los milagros de Cristo no son milagros de Cristo, sino que son solo una forma de escribir espiritualmente o físicamente algo que es espiritual, el milagro espiritual. Vamos a reinterpretar cada pasaje como una verdad espiritual oculto dentro de una historia ficticia. Cristo no hizo ningún milagro, los discípulos no hicieron ningún milagro, pero es una forma de escribir lo trascendente de lo espiritual que sus hombres vivieron. Entonces hay un peligro para la fidelidad del texto y la interpretación cuando nosotros consideramos que lo que está escrito allí no es verdad, o es una verdad a medias, o debe ser interpretado de una manera no literal, no gramático, no histórico. Y aquí es donde entra pues la segunda parte de mi comentario sobre estas dos consideraciones que se hace necesario establecer para determinar nuestra manera de acercarnos al texto. Y es el método con el que definimos la interpretación. Como apunta el profesor Salomón de la Cruz, entre el siglo II y IV, la iglesia de ese tiempo formó tres corrientes o modos de entender lo que se leía en la Biblia. Tertuliano, que vivió del 160 al 220, con la escuela latina de Occidente desarrolló el método literal, o sea, tal como se lee en la Biblia, así es. Si dice caballo, es caballo; si dice perro, es perro; si dice subió, subió; si dice bajó, bajó. Punto. Si dice amar, amar; si dice odiar, odiar. Clemente y Orígenes en el siglo II y a mediados del III desarrollaron en Alejandría, en Egipto, la escuela alegórica, aquella que hace de cada evento una alegoría y que permite interpretar figuradamente las escrituras. Y Teodosio de Mopsuestia en el siglo IV en Antioquía, desarrollando la escuela gramático-histórica. O sea, debe de entenderse lo que está escrito desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista histórico o de su contexto histórico. Desde entonces la interpretación de la escritura oscila entre una interpretación gramático-histórico-literal y la interpretación alegórica, mística, simbólica, espiritual y representativa. Si usamos el método literal, tendremos en general una buena interpretación, puesto que lo que leemos lo entendemos desde un punto de vista gramatical y lo vemos desde un punto de vista como está escrito. Pero en ocasiones no solo la lectura debe ser literal, porque podemos confundirnos. Ahí tenemos que aplicar el contexto histórico, el contexto cultural y también el sentido gramatical con el que se dijo esa palabra, lo que también llamaríamos hebraísmos o lenguajes de la propia cultura. Jesús dice en Lucas 14:26 que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si lo leemos literal, aborrecer a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a su hermana y hasta su propia vida, pues chocaría bastante con la idea de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que aplicarle entonces no solo una lectura literal, sino también entenderlo en su contexto cultural, donde es una expresión exagerada para establecer un punto entendible. Es como cuando usted le dice a un niño que le ha llamado la atención 3 veces: ya te he dicho 1000 veces que no hagas eso, te lo he repetido 1.000.000 de veces, cuando no es así, es una hipérbole, un lenguaje hiperbólico. Cuando Jesús dice aborrecer, quiere decir que comparado con el amor a Él, parecería el amor a los padres, a la esposa, a los hijos, a los hermanos y hasta su propia vida como si no fuera amor, es más, como si fuera aborrecimiento de lo sublime que debe de ser el amor
a Él, o de escogerlo a Él en primer lugar. Entonces la escuela literal tiene su razón fundamental y de ahí se parte a contexto gramatical y el contexto histórico, incluyendo el cultural, para entender modismos y expresiones de una lengua que no es la nuestra y que nos puede espantar a leerlo en la Biblia e interpretarlo equivocadamente. Entonces no solo podemos aplicar el sentido literal, sino que se hace necesario aplicarle a la escritura una interpretación con el método gramático histórico. El método alegórico es bastante riesgoso. Es bastante riesgoso porque simboliza todas las cosas. Yo encuentro en la escritura, en toda la escritura, una enseñanza útil por analogía, por simbolismo, por contenido directo. Podemos encontrar o alimentarnos con verdades y principios que están establecidos en la escritura y que en cualquier pasaje podemos encontrarle una aplicación para nuestra vida. Más todavía si en ocasiones al leer la Biblia sentimos que el Espíritu Santo nos da una palabra personal a través de una palabra que fue escrita hace 2000, 3000 o 4000 años. Ahí hay una bendición espiritual a través de la palabra. Eso es legítimo, eso es importante, eso es valioso, eso es algo extra que nos da la palabra, una bendición espiritual a través de la palabra escrita. Pero querer espiritualizar toda la escritura, eliminando la parte histórica, la parte literal, pues nos metería en un problema terrible de que cada quien interpretaría espiritualmente como bien le viniera en gana. 13. Aquí también quisiera yo aportar una consideración extra, y es si interpretamos o no interpretamos lo que dice la Biblia. Algunas personas dicen no hace falta interpretación, solo leen. Otros se van al extremo de decir yo no acepto enseñanzas de ningún hombre. A mí solo Dios me habla y lo que a mí Dios me da a través de la Biblia, eso es lo que enseño, eso es lo que predico, con eso me alimento. Y yo no acepto que ningún hombre a mí me enseñe. A mí me enseña el Espíritu Santo. Eso es una mentira, ¿eh? El que dice y cree algo semejante, donde dice que todos son interpretaciones humanas, todos hablan mentiras, nada más a mí lo que Dios me da, eso es. Eso es un autoengaño. Cuando dicen a mí ningún hombre me enseña, pues entonces ¿cómo recibió la palabra? Un hombre hizo la traducción, un hombre imprimió la Biblia, un hombre la llevó a donde yo pudiera adquirirla, un hombre me predicó por primera vez y no, pues ¿cómo? Entonces decir que yo solito, pues es bastante arrogancia y no poca ignorancia. Porque todos los seres humanos, por naturaleza, interpretamos todo lo que vemos y leemos. No hay nada que sucede que escape a nuestra interpretación. Así de que si a una persona no le gusta recibir enseñanzas de hombres, hay personas que hasta dicen que no hace falta ir a una escuela bíblica porque Dios nos muestra a nosotros personalmente. Digo, qué cosa más tonta, porque todos necesitamos que alguien nos enseñe. Siempre habrá un Pablo que puede enseñar a un Timoteo, y siempre habrá un Timoteo que necesitará un Pablo que le enseñe. Si alguien dice que no acepta enseñanza de ningún hombre, que es un asunto entre él y Dios, esa persona en ese momento está imposibilitado para enseñar a otros. Porque si él no acepta enseñanza de ningún hombre, ningún otro hombre debe aceptar que esa persona lo enseñe, porque esa persona también es un hombre y también se puede equivocar. Entonces es absurdo el razonamiento de que a mí solamente Dios me habla y lo que el Señor me diga, eso debe de ser. Entonces extremos aquí también debemos evitar. Uno es el ver la Biblia como un libro de verdades históricas mezcladas con mitos y leyendas, y que hay que entresacar la verdad entre la fábula y el mito. 13. Aquí también quisiera yo aportar una consideración extra, y es si interpretamos o no interpretamos lo que dice la Biblia. Algunas personas dicen no hace falta interpretación, solo leen.
Otros se van al extremo de decir, yo no acepto enseñanzas de ningún hombre. A mí solo Dios me habla y lo que a mí Dios me da a través de la Biblia, eso es lo que enseño, eso es lo que predico, con eso me alimento. Yo no acepto que ningún hombre a mí me enseñe. A mí me enseña el Espíritu Santo. Eso es una mentira, ¿eh? El que dice y cree algo semejante, donde dice que todos son interpretaciones humanas, todos hablan mentiras, nada más a mí lo que Dios me da, eso es. Eso es un autoengaño. Cuando dicen a mí ningún hombre me enseña, pues entonces ¿cómo recibió la palabra? Un hombre hizo la traducción, un hombre imprimió la Biblia, un hombre la llevó a donde yo pudiera adquirirla, un hombre me predicó por primera vez y no, pues ¿cómo? Entonces decir que yo solito, pues es bastante arrogancia y no poca ignorancia. Porque todos los seres humanos, por naturaleza, interpretamos todo lo que vemos y leemos. No hay nada que sucede que escape a nuestra interpretación. Así que si a una persona no le gusta recibir enseñanzas de hombres, hay personas que hasta dicen que no hace falta ir a una escuela bíblica porque Dios nos muestra a nosotros personalmente. Digo, qué cosa más tonta, porque todos necesitamos que alguien nos enseñe. Siempre habrá un Pablo que puede enseñar a un Timoteo, y siempre habrá un Timoteo que necesitará un Pablo que le enseñe. Si alguien dice que no acepta enseñanza de ningún hombre, que es un asunto entre él y Dios, esa persona en ese momento está imposibilitado para enseñar a otro. Porque si él no acepta enseñanza de ningún hombre, ningún otro hombre debe aceptar que esa persona lo enseñe, porque esa persona también es un hombre y también se puede equivocar. Entonces es absurdo el razonamiento de que a mí solamente Dios me habla y lo que el Señor me diga, eso debe de ser. Dos extremos aquí también debemos evitar. Uno es el ver la Biblia como un libro de verdades históricas mezcladas con mitos y leyendas, y que hay que entresacar la verdad entre la fábula y el mito. Entonces, si la Biblia se ve como lleno de mitos, ¿cómo saber qué es verdad y qué no es verdad? Cada quien va a interpretarlo a su criterio y nadie podrá decir que el otro está equivocado, pues están solo tratando de encontrar simbolismos y significados ocultos en esos mitos y leyendas. ¿O crees que la Biblia es la verdad? ¿O no crees que existe entonces la verdad en la Biblia? Porque ¿cómo determinarlo? El otro extremo es la bibliomancia. La bibliomancia es como las personas que tienen la afición por el horóscopo y cada mañana leen su horóscopo para saber cómo deben de vivir su día. Eso es terrible, cuando cristianos esperan encontrar en la Biblia todos los días cada cosa que tengan que hacer en la vida. Oye, pues vamos a ir a tal parte. Pues déjame ver qué me dice el Señor si voy o no voy. Oye, voy a comprar, no, pues déjame ver si el Señor me dice si lo compre o no lo compre. Entonces, digo, suena bastante espiritual, pero como que es echarle la culpa al Señor de que si algo sale mal, pues Señor, tú me dijiste que yo lo hiciera y ¿por qué ahora me salió mal? Y uno pregunta, bueno, ¿realmente se lo dijo Dios? Entonces uno no puede depender de la Biblia como si fuera una guía para la vida diaria. Allá aparecen principios generales para la vida. Yo tengo que levantarme en la mañana y hacerme responsable de mis actos. Orar al Señor pidiendo dirección y después de pedir la dirección razonar y pensar cuáles son mis responsabilidades de hoy y empezar a hacerlas, pero no buscar abrir la Biblia, ponerle el dedo ahí con los ojos cerrados y lo que diga y eso voy a hacer. ¿Qué tal si encuentra la palabra y Judas fue y se ahorcó? ¿Lo va a hacer o va a decir no se vale? Y entonces mueve las hojas y pone su dedo en otra parte y se encuentra la historia del hombre que fue golpeado y que le dice Jesús, pues ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo con tu prójimo. Entonces, uno no puede leer la Biblia como una guía para la vida diaria y que la Biblia me diga todos los días lo que yo tengo que hacer. Yo soy responsable de lo que voy a hacer cada día de mi vida y Dios me dio una capacidad y una inteligencia para razonarlo. Algunas veces el Espíritu Santo le advertirá que no haga algo o le estimulará a que haga algo, pero la decisión es totalmente suya.
Usted es el responsable de sus actos, no puede ser responsable a nadie más. Ahora, es necesario repetirles que la mayoría del contenido bíblico puede entenderse sin complicaciones. Habrá un resto de pasajes más que son difíciles de entender, que se podrán esclarecer con algo de análisis textual, por la ayuda de los procedimientos básicos de la hermenéutica, cómo razonar el texto, leer el contexto cercano, leer todo el capítulo, ver a quién fue dirigida la carta o el libro, y el contexto general de la escritura en cuanto al tema que usted está leyendo. Y con eso será suficiente para que entienda esos versículos. Por ejemplo, cuando usted lee los textos condenatorios en Hebreos, donde dice que no queda más sacrificio por hacer, sino una expectación de hervor de fuego y de juicio y de todo esto, y que no hay más sacrificio, ¿a quién se está refiriendo? Al cristiano actual que cae y peca y reincide, ya no tiene perdón como algunas corrientes cristianas dicen, o tiene otro contexto basado en su destinatario. Hablo de la carta a los Hebreos. Entonces, en la mayoría de los casos siempre podremos entender el significado con un poco de investigación. Quedarán muy pocos versículos que de verdad no tendremos una respuesta. Pero esos pocos versículos que no tenemos una respuesta no tienen nada que ver, estoy seguro, con los aspectos centrales del Evangelio y de la vida cristiana. Por lo tanto, a veces tenemos que la gente sencilla que no sabe hebreo, que no sabe griego, que no sabe arameo, pues la mayoría del pueblo debe de pensar que las cosas ocultas pertenecen a Dios y san se acaba. No se complique la vida atormentándose por unos pocos versículos que no entiende, cuando sí entiende la mayoría. Ya quisiera pues poner en práctica todo lo que sí entiende para que se preocupe tanto y se obsesione tanto por lo que no entiende. Se desanime de seguir a Dios por lo que no entiende, por lo que parece confuso y contradictorio. Y no sigue la gran mayoría de los principios que están en la Biblia que entiende perfectamente. 3 recomendaciones básicas para cerrar este rublo, y es que ninguna interpretación debe de ir en contra del texto bíblico. Usted no puede decir al texto eso que usted quiere, tiene que ir a interpretar de acuerdo a lo que dice el texto bíblico y no contrario a lo que dice. Parece muy obvio, pero a veces actuamos en contra de lo que dice la Escritura. Lo segundo, que es importante lo que dice la Escritura, pero también es importante lo que no dice. O sea, no diga lo que no dice el texto, no lo diga, pero también no haga que el texto diga lo que no dice. O sea, es importante qué dice y es importante qué no dice el texto. Y por último, la Biblia no se contradice, se complementa. Es una enseñanza o pasaje que se complementa con otro. En este ejercicio práctico, quiero en este audio número 13, agregar audio número 15 prácticamente, 15. Quiero agregarles un comentario sobre extra, un dato más sobre la manera de abordar un texto, acercarnos a un texto y no confundir una promesa bíblica entregada en un momento y en un espacio específico a una persona específica y convertirlo en un principio universal. Vamos a tener problemas cuando tomamos una promesa particular y nos la apropiamos sin considerar si las condiciones del texto son similares a las nuestras. Y es el caso de la conversión del carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. En el verso 30 dice: y después de sacarlos el carcelero les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
verso 31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, cuando los cristianos escuchan este texto o un predicador en la euforia de la predicación, en el gozo de la predicación, le dice a alguien, si tú te entregas a Cristo, toda tu familia será salva, porque la Escritura dice, te dice a ti, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces la gente se emociona y dice, wow, toda mi familia se va a convertir. Es la promesa que Dios me dio a mí. Y después de un año no se convierte su familia, después de 5 años no se convierte ni el marido o ni la esposa. Y uno le pregunta al Señor, Señor, aquí está tu palabra, aquí está tu promesa. ¿Por qué tú me dices en tu palabra que si yo soy salvo, entonces toda mi familia será salva? Y tu promesa no se está cumpliendo. ¿Qué está pasando? Y entonces los cristianos se frustran cuando sienten que las promesas que Dios les dio a ellos no se cumplieron. Lo primero que yo tengo que preguntarme es si la promesa que le dio Pablo al carcelero de Filipos se aplica a todos. De entrada yo les digo imposible. No se aplica a todos. ¿Por qué? Porque si así fuera ya no habría inconversos en el mundo. Haga la multiplicación de conversos, se convierte uno y se convierte toda la familia. Por ejemplo, en la actualidad creo que ya no hay en el mundo, por ejemplo, en mi país, en México, creo que no hay una sola familia que no tenga cuando menos un convertido. Entonces, de acuerdo a este texto, después de ciertos años, pues todos serían salvos ya en México y en cada país igual. Y obviamente, pues no es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este pasaje? Si usted lo analiza, el texto, es lo que digo, ¿cómo nos acercamos al texto? El carcelero hace una pregunta particular. ¿Qué debo yo de hacer para ser salvo? Y entonces Pablo entrega, desde mi punto de vista, no solo un principio, no entrega un principio, entrega una palabra profética. Él ve no solo a este hombre convertido, ve a toda su familia convertida. Y entonces le dice, si tú te conviertes, toda tu familia se va a convertir. Si tú eres salvo, entonces toda tu familia será salva. Y él lo creyó, se los llevó a su casa y le hablaron la palabra del Señor a él, dice el verso 32, y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, distingamos la diferencia entre la familia de este hombre y mi familia. Entendamos cuál es la familia cercana y cuál es la familia cercana. El primer círculo es el padre y sus hijos. Los padres y sus hijos, esa es la casa principal. Y en el caso de estos hombres, pues también estaban sus criados, sus siervos, que eran parte de la casa y que él tenía autoridad inaudible, autoridad absoluta para llamarlo y decir, siéntense todos aquí y escuchen. Nadie se va a levantar, nadie se va a ir, todos van a escuchar. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio la circuncisión a Abraham? Él llamó a todos los de su casa y les pasó cuchillo a todos y los circuncidó a todos. Ni quien dijera pío. ¿Por qué? Porque todos estaban bajo su autoridad. Pero ahora dígale usted a su hijo, siéntate aquí, vamos a la iglesia. Si hay mujeres que me han dicho, ore por mí, hermano, porque mi niño no quiere ya ir a la iglesia. Le digo, pues ¿cuántos años tiene su hijo? Pues tiene 12, pero ya no quiere ir, ya no me hace caso. Ayúdeme a orar por él. Le digo, no, hermana, pues lo que usted no hizo de educarlo en los primeros años de su vida, yo cómo se lo resuelvo. Si no es mayor de edad y ya no le hace caso, pues qué lío tiene. Porque mientras se coma sus tortillas, su pan, su comida, viva bajo su techo, se gaste su dinero, se acueste en su cama que usted compró, coma la comida que usted compró, y pues, óigame, si aún así no entiende que está bajo su autoridad, pues ese niño no sé a dónde hay que mandarlo, pero ahí hay, o al papá más bien, a los papás, que no supieron ejercer autoridad. Pero mi punto es, esa persona tenía autoridad sobre los suyos, indiscutible, era un jerarca, era un rey, como un rey, como un presidente. Usted tienes que hacerle caso. Hay condiciones punitivas si no lo hace. Entonces él los juntó a todos y dice que les predicó a todos y
Entonces, todos creyeron. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. O sea, la palabra se comprobó y se realizó en esa misma noche. Era una declaración profética particular para alguien y en la misma escritura nos dicen que se cumplió. Ahora, de allí a convertirlo en un principio universal, de que cuando una persona se convierta automáticamente toda su familia, bueno, la evidencia externa nos dice que no sucede así. Que se convierte la mujer y tal vez el marido nunca se convierta. Se convierte el marido, tal vez la mujer no se convierta, tal vez sí. Se convierte la pareja, tal vez los hijos sí, tal vez los hijos no. Probablemente los padres sí, probablemente no. Probablemente los hermanos, probablemente no. Algunos de los sobrinos sí, pero en promedio son muy, muy pocos casos que yo conozco donde se convierte una persona y se convierte toda su familia. Los abuelos, los papás, los hermanos, los hijos, los esposos, todo se convierte. Son casos que suceden donde esta palabra que está aquí se vuelve también un hecho real para una familia en particular. Pero establecerlo como un principio universal, desde mi opinión, es un error. Existe esa posibilidad. Si le pasó a él, te puede pasar a ti. Te puede, es probable. Pero convertirlo en una ley de principio que así tiene que suceder, yo no lo creo. Porque existe la libertad donde las personas decidirán si se entregan o no se entregan. Esa es una responsabilidad personal.